Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles a quienes están hoy a través de Webex conectados. También si hay gente conectada a nuestras redes. Buen día para todos. Hoy les presentamos los resultados de la evaluación final del programa Prociencia. Mi nombre es Alejandra Samaniego, trabajo en CONACYT. Eh, y bueno, realmente aquí tenemos el equipo consultor que estuvo trabajando en los últimos meses. Probablemente algunos le recuerden, intercambiaron entrevistas, comentarios, llenaron las encuestas. Realmente para nosotros fue muy importante esa participación porque hoy estamos cerrando uno de los programas más emblemáticos que tiene el CONACYT, que tiene Paraguay para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Así que estamos también muy ansiosos de que el equipo consultor presente hoy esos resultados. Y bueno, esperamos también la participación de todos. Vamos a habilitar espacios para intercambiar opiniones, consultas. También este informe final va a estar disponible en nuestra página del CONACYT, en nuestra página web, en conjunto con la presentación. Así que, bueno, nosotros siempre abiertos a escucharles y a recibir todas las opiniones sobre el tema también. Yo le cedo la palabra aquí a Fernando Espínola, quien es el consultor principal de este trabajo en conjunto con Innovos Group. Así que Fernando, estás por allí, te veo. Sí, muy buenos días Alejandra, a todos los colegas de CONACYT. También muy buenos días a los colegas de Innovos Group, el equipo que ha desarrollado esta consultoría, y también muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha, a muchos colegas que veo también aquí, conocidos, personas muy caras también a nuestros afectos, y por supuesto importantes investigadores y personas que aportan a la ciencia y la tecnología en Paraguay. Bueno, estamos llegando a la culminación de la evaluación del programa Prociencia 2. No va a ser, por supuesto, la finalización de un programa en este conjunto. Se vienen seguramente por CONACYT ampliaciones del programa, ¿verdad? Así que se cierra apenas un ciclo. Y en ese sentido, desde Innovos Group y como responsable técnico de esta evaluación, me gustaría introducir a mis colegas César Yamal, Luciano Marambio y todo el equipo que ha hecho posible, en conjunto hemos hecho posible este trabajo, donde van a ver ustedes los resultados también que han arrojado todo el proceso, principalmente de la consolidación del programa Prociencia, y esperemos que esta consolidación traiga también aparejado una serie de situaciones de crecimiento en todo lo que tiene que ver el sector de CTI en Paraguay, y seguramente más adelante también otros programas similares o complementarios. Así que muchísimas gracias a todos por participar en nuestra encuesta, de las preguntas, de las reuniones en las cuales estuvimos con ustedes en diferentes puntos del país también. Y ya les dejo con Luciano y con César para arrancar esta presentación. Muchas gracias por estar presentes. Muchas Gracias, gracias, Fernando. Alejandra y Fernando. Entonces, antes que Luciano comience con la primera parte de la presentación, la cual seguiré yo, eso quería recalcar dos cositas. Lo que van a ver y escuchar ahora es un apretado resumen. La verdad, como dice Alejandra, Prociencia es emblemático, y una de las características es que es un proyecto muy, digamos, integral, con muchos instrumentos. Entonces, eso es para tener en cuenta. Ustedes tendrán acceso a versiones más largas, y también quería ofrecer, porque hay personas así de diferentes instituciones, sociedades, de ofrecerles hacer reuniones adicionales y específicas, donde podamos ahondar aspectos que les puedan interesar más en el detalle requerido, ¿no? Porque hay abundantísima información. Entonces, también para tener en cuenta, en función de la cantidad de personas y del tiempo, vamos a hacer el mayor uso posible del chat, de la plataforma, y el equipo va a estar respondiendo en la medida de lo posible. Si hubiera algo que no se puede responder en este momento, nos comprometemos a responderlo luego.
y por supuesto vamos a dar un espacio al final para que pueda haber comentarios y preguntas de viva voz. ¿Sí? Entonces, largamos nomás. Comparto y Luciano inicia. Perfecto. Bueno, buen día a todos y todas. La idea de esta reunión es justamente hacer una socialización de resultados de la evaluación final del programa Presencia 1, en la que hemos estado trabajando tanto con Fernando como con el equipo de Novos Group. Para eso hemos elaborado una agenda de cuáles son los puntos a tratar y a tocar el día de hoy, empezando con una breve alusión al enfoque metodológico para poder introducir el estudio, luego pasar a una evaluación del programa en general, seguir con una evaluación de cada uno de los componentes del programa y finalizar con conclusiones y recomendaciones. Si pasamos a la siguiente filmina, empezamos con lo que es enfoque metodológico. El abordaje metodológico de esta evaluación ha sido de manera triangulada, tanto cuantitativa como cualitativamente, para lo cual se ha hecho una evaluación de cada uno de los instrumentos que conforman cada componente, pero también de la lógica del conjunto en su totalidad y del programa en su injerencia tanto en el sistema paraguayo de ciencia y tecnología. Para ello se elaboró una matriz de indicadores con diferentes preguntas, con hitos y cuál era la relevancia de cada uno de estos puntos y las diferentes formas en que iba a ser recolectada la información. Esta fue diseñada por componentes e instrumentos. También se tomaron en cuenta fuentes de información documentales, normativas, otras evaluaciones, otros documentos de relevancia para para este estudio. Todo esto fue complementado también con el análisis de bases de datos desde la parte cuantitativa y desde la parte cualitativa se realizaron grupos focales, visitas presenciales a las instituciones beneficiarias y entrevistas a actores claves. Y por otro lado también se implementó encuestas a beneficiarios de distintos instrumentos del programa. Para ello se encuestaron tanto a evaluadores externos de proyectos de investigación, a los responsables de los proyectos de I+D, autoridades académicas o de investigación de instituciones beneficiarias, coordinadores de posgrados, becarios con incentivo, beneficiarios del apoyo a ferias y investigadores PRONI responsables de OTRIS. Acá es importante destacar que se alcanzaron más de 700 respuestas, por lo cual el nivel de respuestas es estadísticamente representativo, lo cual permitió, digamos, darle un tratamiento estadístico y extrapolarlo al total de la población. Siempre se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo admitido del 5%. Si pasamos a la siguiente filmina, ya empezamos con lo que es la evaluación del programa en general. Como se puede observar, las metas del programa se cumplieron y se excedieron en algunos de los casos. Para el componente 1, por ejemplo, podemos observar que todas las metas fueron superadas, salvo la del portal psico, que digamos sí se alcanzó. En este punto es importante remarcar que algunas de estos instrumentos contemplados tuvieron números muy elevados por encima de los objetivos, como los 17 proyectos de 155 que estaban pensados o los 55 borradores de solicitudes de patentes. En el componente 2 observamos que las metas fueron alcanzadas. En el caso de los estudiantes con incentivo económico, solamente faltaron dos para llegar al objetivo que se buscaba. En cuanto al componente 3, vemos en PRONI los investigadores categorizados, que en algún momento del programa, en el año 2018, para ser más específicos, se alcanzó un total de 745 investigadores, 13 por encima de los previstos. También tres investigadores repatriados más. Y con respecto al componente 4, vemos también que las metas fueron superadas y se logró este objetivo que se trazó en un primer momento de promover el acercamiento de la sociedad a la ciencia
a través de espacios de aprendizaje en base a la experimentación y a la interacción, y que la formación de docentes también permite fomentar el interés en la investigación desde niveles iniciales de la educación. Si pasamos a la siguiente filmina, también podemos observar un alto nivel de satisfacción de los beneficiarios, tanto con el programa como con CONACYT. En el gráfico de la izquierda se puede observar que para un 48% de los beneficiarios el nivel de satisfacción con CONACYT es alto y muy alto. Si a esto le sumamos la cantidad de encuestados que respondieron el medio alto, obtenemos un más del 80% de nivel de satisfacción. Y con respecto al gráfico de la derecha, lo que podemos observar es que existe un consenso generalizado acerca de la mejora del programa Prociencia en los últimos 2 años. Se toman estos últimos 2 años al momento de hacer esta pregunta, teniendo en cuenta que en el año 2020, finales de 2019 y principios de 2020 se había llevado a cabo la evaluación de medio término, y por eso queríamos ver cuál era la opinión y el acercamiento que tenían los beneficiarios en estos puntos en específico, que es la mejora en la claridad de las bases de los llamados en los últimos años, también las mejoras en los procesos de convocatoria, de postulación y de evaluación de proyectos, y la mejora tanto en la gestión como en la ejecución de los proyectos también en los últimos 2 años. Luego, en esta filmina, lo que podemos observar es que también el nivel de satisfacción de los beneficiarios con los diferentes instrumentos del programa, ya no el programa en general, sino a nivel de instrumentos, también fue alto. Va variando, o sea, de instrumento a instrumento, pasando desde un 42% de la categoría alto y muy alto en proyectos de I+D hasta un 84% en el caso de la cátedra CTS. Sin embargo, en general podemos ver altos niveles de satisfacción. Y en este punto también vemos que las instituciones se han visto fortalecidas, ha habido una mejora en sus capacidades de organización para desarrollar las investigaciones, ha habido un fortalecimiento de los programas de posgrado, también se adquirieron equipos de investigación y se aumentó la producción científica y la vinculación social con actores públicos. En este punto también podemos ver que los proyectos se concentran en 24 instituciones, que representan el 64%, y que la mayoría son pertenecientes al sector público. Acá también vemos que un 37% de estos proyectos han estado concentrados en la Universidad Nacional de Asunción, lo cual marca una brecha importante con respecto al segundo y el tercer puesto, que son la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción y Investigación para el Desarrollo. Sin embargo, acá es importante remarcar dos puntos que explican esta brecha, que tiene que ver con las capacidades preexistentes. Por un lado, la antigüedad, los 132 años de historia que tiene la UNA, que marcan una diferencia de casi un siglo con respecto a las universidades privadas, que tienen más o menos 30 años de trayectoria. Y por otro lado, la cantidad de investigadores de la UNA, que representan el 61% de los investigadores categorizados. Por otro lado, también vemos que hay un 58% de instituciones que tienen una estrategia de investigación definida y casi un 53% que otorgan beneficios a sus investigadores. Por último, en esta filmina también podemos ver que hay un ranking de instrumentos elegidos, donde el primer instrumento que se destaca son los proyectos de investigación y desarrollo, junto con la categorización al sistema de investigadores de Paraguay. Luego siguen los programas de posgrados, lo que tiene que ver también con comunicación y periodismo científico, y por último, las oficinas de transferencia de resultados de la investigación. Y acá lo que podemos ver también es que Prociencia aumentó y aceleró la producción científica. Este gráfico lo que hace es marcar la evolución de las publicaciones en tres bases de datos: Scopus, Medline y Web Science, para el periodo de 2010 a 2021. En este punto también podemos ver dos comienzos importantes y la injerencia que ellos tienen en el aumento de esta producción científica. El primero en el año 2011, que es la incorporación de PRONI, y en el año 2014 el comienzo del programa Prociencia. Vemos en estos casos un 18% de aumento de las publicaciones en Scopus y un 33% de aumento en las publicaciones en Web Science.
Y acá lo que se observa también es un aumento tanto sostenido como considerable en la producción científica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien hay algunos valores que hasta quintuplican los valores de inicio, la base era excesivamente baja. Sin embargo, digamos, es uno de los indicadores más importantes en términos de avances. Muchas gracias, Luciano. Gracias. Voy a hacer a partir de ahora, es decir, componente por componente, destacando los aspectos principales, los grandes titulares. Por supuesto, hay mucho más detalles que los invitamos luego a explorar en la presentación más extendida y en el documento completo. Entonces, en lo que respecta al componente 1, fomento a la investigación científica, lo que se destaca es que, bueno, gracias a Prociencia se pudo empezar a hacer investigación sistemática en el Paraguay, más allá de unos pocos grupos que venían trabajando previo a Prociencia con financiamiento del exterior. Esto es muy importante. Me adelanto a la recomendación general. La frase que más escuchamos y que coincidimos es: hay un antes y después del programa Prociencia, ¿cierto? A nivel del financiamiento sistemático, solo había habido un experimento, un piloto previo, que fue el PROCIT, y financiamiento fundamentalmente del exterior en casos puntuales. Así que podríamos decir que Prociencia democratiza y da oportunidades de investigación a muchísimas instituciones en el Paraguay. Entonces se apoyó a los centros de investigación. Hubo la oportunidad para que los investigadores, al menos mientras tenían proyectos, trabajasen a tiempo completo, pudieran colaborar en redes locales e internacionales. Se financiaron muchísimos proyectos, ¿no? Más de 700, decía Luciano, eso es un gran volumen, es muchísimo para lo que venía trabajando el CONACYT, y se excedieron esas metas, inclusive las de borradores de solicitudes de patente. En términos tradicionales, podríamos decir que se fortaleció la oferta de investigación y desarrollo. Sin embargo, todavía es necesario trabajar por el lado de la demanda, digamos así, de ciencia y tecnología. Si bien se han apoyado OTRIS, y esto también es una novedad, antes de Prociencia no había OTRIS en Paraguay, estas aún son incipientes y no cuentan con un financiamiento adecuado si uno los compara con lo que suele ser típico en países de Latinoamérica, ¿no? Así que, si bien hay mucha investigación aplicada, todavía la generación de propiedad intelectual tiene un bajo nivel, como así también la transferencia de conocimientos y de tecnologías. Hubieron muchos procesos complejos, demoras, y hubo un aprendizaje también, como lo puntualizaba Luciano, en términos de los llamados a concursos, ya vamos a profundizar en esto, y hubo una escasa participación de empresas en proyectos de investigación. Las empresas son elegibles también, ¿no? ¿Qué observamos? Si miramos los 731 proyectos financiados durante la vida de Prociencia, vemos que se acumularon principalmente hacia el 2014 y 2015. Entonces, esto en parte respondía a una demanda insatisfecha, ¿no? Porque por mucho tiempo no había habido financiamiento sistemático, pero por otro lado introducía una discontinuidad y no la misma oportunidad de acceder a fondos a lo largo del tiempo. La selectividad fue aumentando en el tiempo, es decir, era más fácil conseguir un financiamiento al principio de Prociencia que hacia el final de Prociencia, ¿no? Entonces, acá vamos descubriendo elementos que se pueden ir balanceando hacia Prociencia 2, ¿no? Muy importante para destacar allí en el 2020, abajo a la derecha, son las convocatorias con énfasis en COVID, ¿no? De atender esa urgencia. Entonces, esto muestra también un aspecto positivo en la gestión de Prociencia, que es reaccionar frente a imprevistos, ¿no? Esto no se puede planear, ¿verdad? Y
logró una rápida adhesión de la sociedad, participación de las distintas entidades de investigación. Entonces es un lindo ejemplo de cómo se puede hacer gestión adaptativa. La gran mayoría de los proyectos se encuentran finalizados al momento. Lo que les decía en relación a las OTRIs, hay 8 OTRIs que se han financiado, 5 en el sector público, 3 en el sector privado. Los montos, como verán allí, son pequeños en valores absolutos y relativos, como les decía. Por el lado positivo, se empezó a haber movimiento en esta área, ¿no? Que es un área donde no se había trabajado previamente. Podemos observar que la mayoría de las actividades tuvieron que ver con asistencia técnica y servicios, que es lo natural, con eso se empieza, ¿verdad? También es interesante ver que hay algún trabajo en creación de empresas, ¿verdad? O algunos acuerdos de transferencia, si bien todavía no hay licencias como contratos formales, ¿no? Yendo al componente 2 del fortalecimiento del capital humano para la investigación y el desarrollo, esto permitió financiar programas de posgrado, tanto de máster como de doctorado, que las universidades antes de esto prácticamente no tenían de doctorado y pocos de máster, ¿no? Con el complemento de becas que hizo que los becarios puedan dedicarse exclusivamente a estos programas, lo cual permitió que muchos de estos becarios hicieran publicaciones científicas de alto nivel. Las debilidades tienen que ver sobre todo con la sostenibilidad organizacional y financiera de estos programas. Entonces, al no tener un enlace muy fuerte, por ejemplo, con el sector productivo o con redes internacionales, dificulta que se continúen estos programas en el tiempo. De hecho, vemos que un 64% de los programas no desarrolló cohortes adicionales al financiamiento del CONACYT, lo que muestra una gran dependencia todavía de la fuente de financiamiento de CONACYT para la continuidad de estos programas. Por otra parte, hay factores externos al CONACYT que hay que atender, como por ejemplo la función del CONES, que es más un impedimento que una ayuda en el desarrollo de este tipo de programas. Acá podemos ver la evolución en el tiempo de los programas que se financiaron, ¿no? En azul claro son los programas de doctorado, en azul oscuro los programas de maestría, indicados para las distintas disciplinas, ¿no? Entonces, un impacto alto, 220 estudiantes, 35 carreras. Lo que es muy bueno para una fase inicial. Por supuesto, uno lo que querría ver evolucionando en el futuro es que el balance vaya cambiando, ¿no? Que las universidades se hagan cada vez más cargo de las maestrías, mientras que el CONACYT ponga el énfasis en los programas de doctorado. Aunque finalmente es responsabilidad de las universidades la sostenibilidad de estos programas, ¿no? El rol del CONACYT sería adicionar, agregar, ¿no? a el rol que tendría que ser habitual en las universidades. Pasando al componente 3 del sistema de investigadores del Paraguay, el PRONI, si bien empezó antes, uno podría argumentar que Prociencia lo toma y lo ayuda a consolidarse. Un ejemplo anecdótico, pero creo que es muy fuerte, de esta consolidación es el arraigo que tiene tanto en la sociedad científica como en los aspirantes a ser científicos. De hecho, un aspirante a científico, cuando yo le preguntaba, así en reuniones con estudiantes del componente anterior, ¿verdad? ¿Cuál es tu ambición? Y me decía, mi ambición es llegar a ser PRONI 3, ¿no? Entonces, se veía, hay una trayectoria, una carrera que se puede seguir, ¿no? En ciencia en Paraguay. Entonces, esto permite ampliar la cantidad de profesionales científicos, colaboró en la formación de grupos de trabajo, redes, y es un programa que se reconoce por su nivel de exigencia. Entonces, eso es muy importante. Por el lado de las áreas de mejoramiento,
han habido discontinuidad en nuevas admisiones, lo que ya vamos a ver, hizo que, si bien se llegó a un punto de aumento, disminuyera la cantidad de investigadores PRONI en los últimos 2 años. No se ha articulado suficientemente con otros instrumentos del programa y quizás las exigencias para la categoría de candidato son todavía no tan altas, ¿verdad? En los demás niveles sí son altos. Y los montos de los incentivos todavía serían insuficientes para generar una dedicación a tiempo completo efectiva a la investigación, ¿no? Eso también para aclarar a la audiencia en general. Un investigador profesional se define como una persona que dedica la mayoría de su tiempo, de su energía, de su día a realizar investigaciones, ¿no? Es su trabajo, es su pasión, hace eso solamente o mayormente. Bueno, acá vemos justamente cómo evolucionó tanto la cantidad de científicos totales en el Paraguay como la cantidad de investigadores PRONI en particular, ¿no? Entonces las barras azules oscuros son la cantidad total de investigadores, que si uno toma como base el 2014, ve que hay un aumento como en 200 sobre 1.600, eso es un 37%. Prociencia proveyó el dinero, los insumos para que los investigadores puedan investigar. Hablando de los PRONI, partieron de 397, alcanzando un máximo de 746, para bajar a 432 el año pasado, estando solamente un poquito superior del 2014. En términos cuantitativos no es lo ideal, porque uno debería esperar un aumento en la curva, dado que el número de investigadores per cápita de Paraguay comparado con países de la región todavía es muy bajo. Sí, en el lado positivo aumentó, digamos así, la sofisticación o el nivel alcanzado por los investigadores PRONI como punto de llegada. Digamos, acá si uno mira en el 2021, tiene más PRONI 2 y PRONI 3 que en el 2014. Así que, pero sin duda acá hay un área de mejoramiento para seguir expandiendo este sistema que funciona muy bien y que por supuesto tiene áreas de mejoramiento, que acá vamos a ver un par de ellas. Entonces, ¿cuáles serían estas áreas de mejoramiento así a simple vista? Bueno, una es a equilibrar o balancear mejor la pirámide poblacional del PRONI, ¿verdad? Donde uno esperaría tener el escalón de abajo de candidatos que sea el más abarcativo posible, y una evolución por escalones que también tenga en cuenta elementos de género. Entonces aquí hay bastante trabajo para hacer. Lo que se observa acá no es sorprendente, en otros países también se observa, pero bueno, ahora el momento de Prociencia 2 es el momento para trabajar en equilibrar esto, ¿verdad? Entonces, si bien la participación de las mujeres es hasta un poquito superior a la de hombres hasta nivel 1, cuando se pasa a nivel 2 y nivel 3, la participación de mujeres disminuye muy rápidamente en comparación a la de los hombres, ¿no? En cuanto a la productividad de los investigadores PRONI, tomando el 2017 fue como tuvo una productividad muy alta, pero si uno toma en general, ha ido aumentando o ha aumentado en los últimos años. Esto es considerado por investigador. ¿Esto qué significa? Que en el 2021 cada investigador PRONI publicó un tercio de una publicación en Scopus o media publicación en Web of Science. Entonces, lo importante es aumento de la productividad. Entonces, si bien también decayó la cantidad de investigadores, aumentó la productividad de los investigadores existentes. Yendo al componente 4 de iniciación y apropiación social de la ciencia y la tecnología, así en términos generales, como mencionó Luciano, esto contribuyó a la extensión o a la participación en temas científicos tecnológicos
de una población mayor que fuera más allá de los investigadores, formando docentes de todos los niveles educativos, ¿no? Que podían multiplicar el interés, ¿no? por la ciencia. También se apoyaron ferias, olimpiadas, una diversidad de concursos que permitieron también una mayor descentralización en las actividades más allá de la zona central del Paraguay, aunque todavía se puede mejorar en ese sentido, ¿no? Todavía se puede mejorar en términos del perfil de egresado buscado para los programas de CTS, superar limitaciones en su currículum y también balancear las modalidades presenciales y virtuales. El pro de lo virtual es que permite un alcance geográfico más alto, pero por otra parte no era tan motivante para permanecer en el curso. Acá miramos un poquito en lo que respecta a la cátedra CTS, vemos que habría una sobrerepresentación de las ciencias sociales, o sea que hay una oportunidad para mejorar la representación de las demás, y hay una distribución geográfica que permitió llevar estas actividades más allá de la clásica área central. En cuanto a las ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología para los escolares, digamos, hubo una continuidad en el tiempo y bueno, acá un poquito menos, siguió bastante concentrado en área central, pero esto demuestra que sí se puede llevar, digamos, trabajando a nivel territorial. Entonces, por ejemplo, acá aparece Paraguarí, que no, para otro tipo de actividades a lo mejor no tuvo un rol más alto, y sin duda estas actividades se pueden llevar a muchas regiones del país. Pasamos a conclusiones, vamos a dar los titulares principales en cuanto a cada una de las dimensiones típicas de evaluación de este tipo de programa. Entonces, el resumen grande es, hay un antes y un después de Prociencia, y hemos identificado entonces algunas áreas que se pueden ir mejorando en vista al Prociencia 2, que va a estar iniciando o ya inició su implementación. Entonces, relevancia, digamos, fuertemente relevante, esto era necesario, es uno de los componentes típicos de las funciones de un gobierno nacional, ¿no? Entonces, financiamiento nacional, sustancial, sistemático, de amplia visibilidad social. Efectividad, sí, fue efectivo, permitió construir, que eso es lo que se propuso, una base importante de capacidades científicas tecnológicas. Ese era el objetivo principal, orientado, ¿no?, a un mejor desarrollo productivo del país. Y quizás ahí, en menor medida, se desarrollaron capacidades por el lado tecnológico, de desarrollo tecnológico que conduce a tecnologías y productos concretos susceptibles de ser transferidos al sector productivo. A niveles generales de eficiencia, el programa, que esto también es muy importante, ejecutó todos los fondos que tenía programado en los tiempos que finalmente se fueron decidiendo, y podría haber ejecutado más aún. Así que eso es muy, muy positivo, condujo al incremento en la cantidad de investigadores nacionales. Sin embargo, no se cumplieron los cronogramas, hubo grandes retrasos, particularmente al principio del programa, que en parte tenía que ver con la falta de experiencia del CONACYT, pero también en parte con procesos de CONACYT que necesitan ser modernizados, ¿no? El diseño fue adecuado, consistente con lo que necesitaba el país. Quizás faltan diseñar mecanismos de desarrollo en las universidades para que mejoren las condiciones habilitantes para la investigación. Es como que el actor que lleva prácticamente toda la carga en esto es el CONACYT. Y el CONACYT no es la única institución del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Sí tiene un rol promotor, ¿verdad? Pero
acá lo que estamos viendo es que otras instituciones deberían tener roles claros y acordar, digamos así, entre ellos esos roles y financiamientos adecuados, ¿verdad? Y, por supuesto, hay más posibilidades de articulación entre los instrumentos. En cuanto a la gestión del programa, los procesos de evaluación fueron considerados en términos generales transparentes, equitativos, se comunicó bien, se dio retroalimentación, particularmente en los casos en que no se aprobaban los proyectos. Sí hubo una falta de previsibilidad, por esto lo que les decía de cronogramas, o que no se cumplían fechas o no se definían fechas para la aprobación, para los desembolsos correspondientes. Sí se introdujeron mejoras, particularmente en los últimos años del programa. Aún así, los procesos administrativos permanecen siendo complejos y excesivos. Sé que es una preocupación del CONACYT la mejora continua y así lo estamos observando. Con respecto a la coordinación con otras iniciativas, es como que el programa estuvo muy preocupado por sus procesos internos y no exploró suficientemente y sinergias internas con ProInnova o externas como con Becal, donde hay espacios importantes. Aquí a la derecha, bueno, la longitud de la lista sugiere que la sostenibilidad del programa es un tema muy importante y aquí hemos concentrado las recomendaciones que vienen a continuación. La muy buena noticia es que hay un elevado nivel de apropiación del programa por parte de los diferentes actores. Entonces, eso, y un elevado nivel de satisfacción, por supuesto, reconociendo dificultades de implementación. Vemos que hay un riesgo de la sostenibilidad de los beneficios del programa. O sea, ahora ya hay un Prociencia 2 asegurado, sin embargo, como mirando inclusive un poquito más allá, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque falta una distinción clara de niveles de responsabilidades en el sistema de ciencia y tecnología, falta un mayor involucramiento de otros ministerios, porque el tema de ciencia y tecnología no es solo competencia del CONACYT. Todos los ministerios tienen necesidades científicas, tecnológicas. Dentro del CONACYT mismo no hay diferenciación suficiente de los roles de los diferentes estamentos que hacen a la gobernabilidad. En particular, han habido discontinuidades en el funcionamiento del Consejo Consultivo que afectó la implementación del programa. Y finalmente, está faltando financiamiento base, continuado, asegurado, del presupuesto de la nación. Y nuestro argumento es que Paraguay tiene una estabilidad macroeconómica envidiable, una proyección de estabilidad, una resiliencia alta y puede comprometerse en el largo plazo en esto. Recomendaciones, y aquí vamos a abrir a preguntas y respuestas. Como les decía, tienen que ver sobre todo con asegurar o ayudar a asegurar la sostenibilidad. Bueno, inmediatamente es importante definir principios rectores para el mejoramiento continuo de Prociencia y para aplicar en Prociencia 2. Ejemplos prácticos son tener calendarios, tener fechas concretas para cada uno de los pasitos que incluye un llamado a concurso y que todas las partes los respeten, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Hay múltiples ejemplos en la nación, en otros países donde esto se hace, ¿no? Se publica a principio de año y bueno, todo el mundo sabe que eso es lo que hay que respetar. En el corto plazo, bueno, y entonces en el corto y el mediano plazo, ¿qué estamos sugiriendo? Y que Prociencia 2 use recursos para financiar los estudios conducentes ¿a qué? A establecer un marco estratégico para el diseño continuo de políticas, programas e instrumentos de apoyo a la ciencia y la tecnología, ¿no? Donde se articulen los roles, responsabilidades y qué pone cada una de las organizaciones del país, no solo CONACYT, más allá de CONACYT. El rol del CONACYT es el dinamizador y Prociencia como, digamos, el brazo ejecutor de esto por el momento. En el mediano plazo,
es necesario realizar estudios de factibilidad para que se definan financiamientos basales, ¿no? Diversificar las fuentes de financiamiento, invitar al sector privado a hacer proyectos de nivel nacional muy interesantes, aprovechando los activos naturales del país, ¿no? ¿Por qué no tener un centro de excelencia en agroindustria? ¿Por qué no hacer una instalación de producción de energía verde? ¿Por qué no tener granjas de minado de criptomonedas? O sea, hay elementos allí que están esperando ser explotados y que solo se pueden explotar si con cierta ambición y si los actores de distintos sectores se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, creemos que Prociencia 2 puede ser un ámbito adecuado para tener estas conversaciones. Sin duda, hay que atender específicamente los procesos, tanto del CONACYT como de Prociencia, a través de una reingeniería de procesos y, finalmente, hacer un estudio sobre opciones de gobernanza para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que dé los elementos para una sostenibilidad organizacional y que se complemente también con el estudio de distintas fuentes de financiamiento. Bueno, agradecemos mucho su participación y tenemos unos minutos para comentarios, preguntas y respuestas. Jaime, tus comentarios. Sí, simplemente recordarle a los participantes, los que están conectándose a través de Webex, también esto se difunde a través de las redes sociales, que aprovechen los espacios que proveen estas herramientas, en este caso el chat, para formular algún tipo de pregunta, de necesidad de aclaración en lo metodológico, en cuanto a las conclusiones. Por favor, aprovechen esos espacios que nos permiten registrarlos, procesarlos después con el CONACYT. Y hay otros trabajos que también el CONACYT está llevando adelante que van a valorar mucho este tipo de reacciones. Así que por favor aprovechen esos espacios, ¿sí? El chat en redes sociales y el chat de esta plataforma. Gracias, Jaime. De cualquier manera, digamos así, a viva voz, siempre la primera pregunta es la que cuesta más. Así que en viva voz, quien quiera opinar o hacer alguna pregunta, adelante. Buenos días, yo quisiera hacer algunos comentarios. Mi nombre es José Flores. Adelante, José. Bueno, yo soy responsable del proyecto creación de la Oficina de Transferencia Tecnológica por parte de la Universidad Autónoma de Asunción. Y bueno, durante este proceso nosotros nos dimos cuenta que había una serie de ajustes que había que hacer al sistema de innovación propiamente. Dentro de lo que es el registro ante la DINAPI, había como que hay muchas complicaciones y los tiempos administrativos y periódicos de ellos es muy difícil. Los costos son más altos que Argentina y que Brasil competitivamente. Y propiamente para los indicadores de patente juega un gol en contra. Entonces, obviamente, como se registra el número de patentes desarrolladas en el país, representa el resultado de todo el sistema de innovación. Muchos de estos registros, y digo, no quiero balconear a nadie, pero muchas de las reuniones que se hacen, dicen los expertos, ¿por qué no registras en Brasil? ¿Por qué no registras en Argentina? Y al final todo lo que se trabajó por parte del sistema se pierde. Y porque ese indicador tiene que participar. Entonces también tenemos encuentros y charlas y no se invita a la DINAPI. No es porque yo sea a favor de la DINAPI, a lo mejor hay cosas que ellos también les cuesta, pero si no sienten la presión del contexto, ellos no van a movilizarse, ¿no? Son cuestiones que necesitamos por parte coyuntural, que
que tiene que ver con habilidades blandas, de impulsar también todo el sistema, porque no nada más tiene que ver con el CONACYT, sino con todo el sistema que implica, ¿no? Una recomendación que existe también, que pienso que es incorporar un instrumento para generar centros mixtos de investigación y crear esa necesidad sentida por parte de las empresas para la compra de tecnología paraguaya, ¿no? Entonces, eso, si no se genera esa necesidad o no se oferta esa capacidad o esa tecnología, las empresas compran otra tecnología de otro país y no saben que existen en Paraguay. Y mi último comentario, que estos talleres de ciencia y tecnología o los premios de María Curie y Pierre Curie, eh, al finalizar el proceso, a los ganadores, las universidades tenemos que buscar absorber a los muchachos, porque si no, se pierde estos muchachos que están con muchísimas ganas, con muchísima pila que quieren investigar. Se les da una computadora, se les da tal cosa, pero si no les ofertamos el camino y el acompañamiento por parte de las universidades, pues se pierden los muchachos. Entonces, buscar la manera de que las universidades lo absorban, los costos los puede cubrir Itaipú, su financiamiento de la matrícula. Hay que obviamente socializar y hablar con la Itaipú, no yo como José Flores, pero sí con CONACYT en su entidad completa, y obviamente direccionarlos hacia las becas Carlos Antonio López. O sea, así como los grupos de futbolistas tienen su cantera, eh, si algo tiene el maestro Tabaré Vázquez es que armó todo ese sistema para que Uruguay fuera tercer lugar del mundo. Entonces nosotros tenemos que ver ese conjunto, esa vinculación de que vienen los chavos, entran a la universidad, se van al posgrado, regresan, se integran a centros mixtos, generan patentes, o sea, se hacen empresarios. Eso lo tenemos que visualizar en algún momento, y esta gran oportunidad de hablar acerca de estos instrumentos es que vamos bien, pero nos falta ajustar la máquina, ¿no? Y bueno, de mi parte es todo y gracias por la oportunidad de conversar. Gracias. Bueno, el siguiente en la lista es Juan Carlos de Cut. Y le pido a César y equipo que noten esta pregunta del doctor Eric Caballero, que es presidente de la Sociedad Científica de Paraguay. Está en el chat para ir pensando un poco. El doctor Eric Caballero preguntaba cuáles son a criterio del equipo las debilidades que creen más urgentes para corregir por Ciencia 2. Entonces, tenemos a Juan Carlos de Cut, por favor, y luego le sigue Ernesto López de la UNI. Buenos días, gracias por el espacio. Tengo un comentario y 3 preguntas breves. El comentario se vincula con la intervención del compañero que estuvo hablando recientemente, pero específicamente con una necesidad de posicionamiento del CONACYT en función de necesidades emergentes para los proyectos. Me refiero a la casuística concreta. En mi caso, me desempeñé como investigador principal de un proyecto con vinculación con área ambiental, derecho y economía ambiental. La temática nos llevó a consultar con gobiernos locales y en ese intento de comunicación con los gobiernos locales, cuya colaboración necesitábamos para validación de informaciones muy relevantes, se tuvo que iniciar todo un relato de presentación primero de lo que es el CONACYT, de lo que es una investigación. Y por supuesto, yo no espero que el CONACYT revierta las deficiencias educativas de nuestros intendentes, pero sí en función de gobierno, creo que necesitamos de un posicionamiento del órgano coordinador de la gestión de la ciencia y tecnología en el Paraguay, o sea, que el CONACYT sea reconocido en todos los niveles gubernamentales, y eso también esperando que nos legitime a quienes intentamos hacer con investigación ante esos organismos. Tengo otras preguntitas más específicas y pragmáticas. Por ejemplo, ¿qué incidencia tiene el nivel de cumplimiento en cuanto al proyecto que contó con financiación de CONACYT para la unidad ejecutora?
en función de adjudicación de otros proyectos. Concretamente, si el hecho de que hayamos tenido un resultado exitoso es una variable que se tendrá en cuenta para la adjudicación de futuros proyectos. Asimismo, si ese resultado que pudo haber sido exitoso también puede ser condicionamiento para que podamos ir ingresando al PRONIE. Y bueno, finalmente, por supuesto, supongo que mucha gente, disculpen si eso ya está informado, pero la potencial o posible fecha de convocatoria para Prociencia 2 creo que va a ser una motivación muy importante, sobre todo para la unidad en la que me desempeño como director de investigación, que es la Universidad Católica Campus Guaira. Muchas gracias, buenos días, felicidades por el trabajo de la consultora. Gracias, Juan Carlos. Seguramente del CONACYT ahí van a poner en el chat sobre las fechas o a modo de conclusión también es una opción. Rápidamente, sí, una de las áreas de mejoramiento es asegurarse de que los evaluadores de proyectos cuentan con los informes de cierre de evaluación de proyectos previos como insumos para la evaluación y, por supuesto, se toman en cuenta los criterios del PRONI, ¿no? Sí, el siguiente entonces es Ernesto López de la Universidad Nacional de Itapúa. Por favor, le escuchamos. ¿Está en mute? ¿No se escucha? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Bueno, antes que nada agradecer la excelente sistematización de los resultados presentados por los colegas que evaluaron el programa. Y voy a referirme a tres aspectos puntualmente. Uno es el PRONI y el tema de prociencia, ¿verdad? Y la última es si hay o está, digamos, establecido o proyectado digamos, un programa, algún programa para fomentar o apoyar la divulgación científica o de alguna manera programas para formación en cuanto a publicación y divulgación científica. En cuanto a lo que es PRONI, puntualmente, no sé si es una sugerencia, una crítica o una opinión, el currículum CDPI está estructurado de una manera tal que muchas veces impide ingresar datos sobre publicaciones, sobre todo. Personalmente trabajé con publicaciones con colegas de Estados Unidos en donde muchas veces no contamos con los datos de las revistas, de las publicaciones indexadas en Scopus, por ejemplo. Y sin embargo, al ingresar el CBPI nos pide ISSN, ¿verdad? Sitio web, etcétera. Y muchas veces las editoriales o las revistas europeas o americanas no te facilitan toda la información, lo cual es imposible agregar al CDPI, por lo tanto, al evaluarte en el PRONI y los evaluadores, eso resta o va en contra, ¿verdad? Y lo que más pesa muchas veces son las publicaciones indexadas en base de datos internacional. Con respecto a Prociencia, va también con lo que decía Juan Carlos. Nosotros ya trabajamos de la Universidad Nacional de Itapúa con varios proyectos. Personalmente trabajé como investigador asociado y principal en dos proyectos de Prociencia en el 2014 y otro en la última convocatoria. Y también si se puede priorizar la continuidad de las líneas de investigación que se trabajan en la universidad con Prociencia. Justamente eso presentaron los evaluadores del programa, que se necesita dar, digamos, un fortalecimiento a esos programas, ¿verdad? Y por último, si se tiene previsto un apoyo a la formación, sobre todo para la divulgación científica en cuanto a redacciones académicas, técnicas o algún tipo de entrenamiento, curso, intercambio para académicos, de repente editores de revistas, porque personalmente estoy trabajando con la revista científica de nuestra universidad. Y si hay o está establecido en base a esta evaluación también, ya que vimos que bajó bastante las publicaciones en los últimos años, o sea, no es que bajó, pero como usted dijo, se debería aumentar, ¿verdad? Los números de publicaciones. Si está entonces previsto eso en algún momento, algún programa especial para, así como la vinculación de científicos o el apoyo a eventos científicos emergentes, etcétera. Eso nada más y felicitarles nuevamente y esperamos esta evaluación para que podamos replicar en nuestra universidad
y que los colegas, los investigadores sepan también la realidad de la investigación en Paraguay. Gracias. Gracias, Ernesto. En Prociencia 2 hay una actividad de apoyo a revistas paraguayas, ¿no? Eso está ahora para Prociencia 2. Con respecto al número de publicaciones, están en aumento. Digamos, siempre más es mejor, ¿verdad? Pero lo que disminuyó ha sido el número de investigadores PRONI, ¿no? En los últimos 2 años. No así, las publicaciones han seguido aumentando. ¿Está bien? Eso quería clarificar. Sí, una siguiente pregunta en el chat es la de Guillermo Curita, que de hecho César Yamal creo que había hecho una introducción al respecto de esa articulación que debe ser mejorada entre el CONACYT y otros programas como Becal. Y aquí Guillermo Curita pregunta qué recomendación específica podría existir para mejorar esa articulación, por ejemplo, entre CONACYT y Becal, César y Bueno, equipo. sí, puntualizando así rápidamente por cuestión del tiempo. Una es que apadrinar a los candidatos a becal que quieran hacer una carrera científica. Por ejemplo, hemos visto becales, a nosotros también nos tocó hacer evaluación de becal, así que hemos hablado con ellos, personas jóvenes que querían hacer una carrera científica, sin embargo, no sabían, no tenían orientación. Yo le pregunté, ¿por qué hiciste un máster si querías dedicarte a la investigación científica en vez de hacer un doctorado? Y no sabía. Entonces, algo que está pasando es que por ahí hay jóvenes que quieren hacer investigación científica y no saben o no tienen un coaching o no están apadrinados por un investigador PRONI, por ejemplo. O los investigadores PRONI no están usando suficientemente esta oportunidad para identificar candidatos que se puedan beneficiar. Ahora con Becal 3 hay otra oportunidad porque Becal 3 va a estar financiando programas de doctorados en Paraguay, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerse de acuerdo, digamos, cómo hacerlo, temas de sostenibilidad, ¿no? Temas de evaluación. Y con respecto a la pregunta de las mayores 2 debilidades de Prociencia 2, que hay que corregir, bueno, una es la que decíamos, ¿no? Dar certidumbre, calendarización, respetar los tiempos, esa es una. Y por el lado de contenidos, reforzar, asignar más recursos a la aplicación del know-how aplicado, que se va generando y que tiene una beta por el lado de las OTRIs, de reasignar recursos, en relación a lo que decía José, que tengan fondos para patentamiento las OTRIs, ¿no? Entonces ese sería en áreas de contenido, ¿no? Hay otras cosas que se mejoraron, como concentrar recursos en Prociencia 2, va a haber proyectos estratégicos, ¿no? Donde va a haber mayor participación del sector privado. Así que... Había una última pregunta, creo que estamos quedándonos sin tiempo, César, muy interesante, de Salomón Soldevilla, había levantado la mano también. No sé si cómo estamos de tiempo, César, para esa pregunta. Está en el chat y habla sobre el modelo de intervención de Procedencia, si fue responsabilidad social con el sector productivo, el rol del sector productivo para fomentar la investigación, por ejemplo, y la investigación que se impulsa es de oferta-demanda, habla de un mercado de conocimiento. Que una respuesta Sí, breve antes que se nos vaya. sí, respondo rápidamente. Disculpen así lo rápido, después podemos seguir conversando individualmente. Entonces, podemos decir que el modelo de intervención de Prociencia ha seguido el modelo clásico de inicio del fomento a la ciencia y la tecnología de los CONICET, CONACYT, consejos latinoamericanos, donde se parte financiando la oferta, digamos así, por una cuestión de, bueno, fortalecer las capacidades existentes, ¿no? Entonces, luego el CONACYT introduce con cofinanciamiento del BID el ProInnova, que justamente busca cómo equilibrar por el lado del sector productivo. Y de hecho, uno de los aspectos positivos es que la capacidad generada por Prociencia ha ayudado a que ProInnova tenga más éxito del que habría tenido de otra forma, donde las universidades están buscando a las empresas, por ejemplo, para hacer proyectos conjuntos. Así que ese es un resultado interesante. Creo que en base al tiempo que nos habían pautado, estamos cerrando aquí. A los que realizaron preguntas, por favor,
facilitarnos a través del chat, por ejemplo, sus correos electrónicos, y estar atentos a siguientes reuniones que van a seguir existiendo en torno a esta retrospectiva de la ejecución de Prociencia y sus resultados preliminares. En esta evaluación final va a haber más espacio de interacción en los próximos días, creo, ¿verdad? Así que estar atentos y conectados a través de las redes sociales con el CONACYT. Vamos dejando aquí, no sé si quién arrancó con la reunión, César, o Sí, del diría CONACYT. el CONACYT, algún colega del CONACYT que diera alguna indicación de tiempos para Prociencia 2 y nos despida. Reitero la invitación, esto era como un tiempo muy limitado, reitero la invitación para organizar reuniones adicionales a esta, donde quizás tengamos más tiempo para conversar, ¿no? Y gracias a todos del otro lado por encontrarnos virtualmente al menos. No puedo encender la cámara ahora mismo porque tengo problemas de conexión, pero agradezco aquí al equipo consultor, también a los participantes por los comentarios, por esas opiniones que, bueno, son realmente muy relevantes para seguir construyendo, seguir mejorando. Hoy tenemos el programa Prociencia 2 en marcha, las primeras convocatorias. Sé que están ansiosos por las convocatorias de proyectos de investigación, también los programas de posgrado. Próximamente vamos a lanzar las noticias sobre esas convocatorias que bueno, ya están en diseño y en fase final. Y bueno, como decía Jaime, también vamos a seguir con otros espacios de intercambio en el marco de la agenda de la ciencia que se está construyendo. Este informe de evaluación final va a estar disponible en nuestra página web. También tenemos allí un contacto frecuente, tenemos un correo electrónico, números de teléfono con la dirección de monitoreo de evaluación, quien es la instancia que se encarga de llevar adelante estas iniciativas de evaluación. Así que, bueno, probablemente quedó un poco corto el tiempo. Sé que hay muchos temas, muchos tópicos de debate. Sabemos que Prociencia es un programa muy relevante para el Paraguay y para todos ustedes también. Pero bueno, nos quedamos por aquí seguramente con otras intenciones de seguir hablando y esperamos siempre la participación y colaboración de todos ustedes que bueno, son los protagonistas aquí también del desarrollo de la ciencia del país. Así que les agradezco desde el CONACYT y que tengan un buen día, un buen fin de semana y saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias a todos. A ustedes. Gracias, doctor Barúa, muchas gracias. Gracias, muy amable.